Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Exigimos. El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. Es un caos. Terminó la dictadura. En una jornada que pasará a los libros de historia, llegaron a votar por aire, mar y tierra para sacar al dictador. ¡Ahí vamos! Tras la agresión del ejército de Ecuador a la embajada mexicana y los aranceles que le impuso el gobierno de Daniel Noboa, los ecuatorianos han exigido la renuncia inmediata del gobierno de Noboa. Han llegado por cielo, mar y tierra a votar en las urnas porque quieren un cambio de mandato. Ecuatorianos celebran que Daniel Noboa ha perdido las elecciones en el Ecuador. Ecuador sin luz, sin agua y sin gobierno. Quédate y te cuento. Es un caos. Y aunque en principio habían dicho que los cortes solo serían durante la madrugada, que solo serían durante 4 días, sostuvieron que el apagón sería en todo el territorio ecuatoriano y hasta por 11 horas. La gente le advirtió a Daniel Noboa que si se metía con los trabajadores le iba a costar la presidencia. En las elecciones pasadas tuvo más de un 65% del voto de los ecuatorianos y ahora no llegó ni al 45%, lo que quiere decir que la gente no lo quiere y lo van a sacar del gobierno. El Ecuador le debe muchísimo dinero a México. El pueblo está dispuesto a pagarle, pero esta cantidad tan exorbitante de dinero, Daniel Noboa se niega a devolverla. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. ¿Qué va a hacer México si el gobierno del Ecuador se niega a pagarle las deudas que se acumularon por las ventas del petróleo y el refinamiento del crudo que llegan los barcos gasíferos de Ecuador hasta los puertos mexicanos para que Pemex lo convierta en combustible? México le venderá nuevamente petróleo al Ecuador. ¿Están ustedes de acuerdo que el gobierno mexicano debe ser negociante y que si Ecuador le paga las deudas, México vuelva a hacer negocio con los ecuatorianos? Noboa decidió dejar sin energía eléctrica a las fábricas de todo el país de 8 de la mañana a 18 horas durante 15 días. ¿Por qué? Porque Ecuador vive la peor crisis eléctrica de toda su historia. Pero lo que no se veía venir es que Noboa y su gobierno decidieran dejar sin electricidad a todo el sector industrial. Sí, esos empresarios que pidieron abiertamente el voto por él hoy se quedan a oscuras y con sus parques industriales paralizados. México tiene en sus manos el sistema energético ecuatoriano y le puede encender la luz nuevamente, vendiéndole todos los recursos energéticos posibles para que la nación se vuelva a levantar. Las empresas que se han ido del país regresarán, pero para ello hay que hacer las paces con México. Y los expertos encontraron evidencia que fueron infundadas por los Estados Unidos, quien quiere que México se enfrasque en un conflicto porque está creciendo demasiado económicamente y hay que tratar de estancar ese crecimiento, pero México continúa como una locomotora hacia adelante y no se detiene. Daniel Noboa le ha impuesto aranceles a las exportaciones de México. La pregunta: ¿quién creen ustedes que va a pagar por esos aranceles? ¿Es el pueblo mexicano o son los ecuatorianos? ¿Lágrimas de qué son? ¿De coraje? De indignación. De indignación. Porque fuimos sometidos a una justicia con una presión política en beneficio de delincuentes. Para poner un ejemplo, el Ecuador depende más de las compras que le hace México. Nosotros estuvimos comprándole los bananos, todos los plátanos que producen los campesinos ecuatorianos, que es el principal motor económico del país. Además, estuvimos comprándole por década el cacao y los camarones. El cacao ecuatoriano es muy bueno, pero México tiene mejores camarones, los cuales ahora no van a ser exportados por los aranceles. Entonces, ¿a quién Ecuador le va a vender sus camarones, el cacao y los plátanos? Los campesinos van a comenzar a perder sus cosechas, las tierras que están cultivando. Y ¿saben algo? El gobierno es quien le ha prestado dinero a la gente trabajadora y terminarán apropiándole sus tierras. Además, ¿por qué los ecuatorianos no quieren a Daniel Noboa? Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es
como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. ¿Creen ustedes que el Ecuador estuvo mejor cuando eran amigos de México que ahora, que han perdido su dinero, han perdido el control del gobierno, no tienen energía eléctrica, la economía ha colapsado, ni siquiera hay dólares? Tú tomas un dólar que se encuentra en la economía ecuatoriana, lo pones de frente al sol y ya se ve transparente. Hasta los dólares están perdiendo parte de su riqueza porque el gobierno no tiene acceso a los recursos extranjeros. México le ha cerrado las puertas, le cortó el agua y la luz. Y si Daniel Noboa no intenta hacer las paces, o los votantes en la segunda vuelta le dan una patada a Daniel Noboa que caiga en la Florida, su país natal, van a perder lo poco que le queda. Vamos a hablar en resumen de lo que va a suceder en el Ecuador y de lo que está pasando hoy con las rupturas comerciales con México. En las últimas elecciones, los ecuatorianos celebraron que Daniel Noboa ha perdido las elecciones, pero él sigue siendo el presidente todavía. Le queda un nuevo chance, una oportunidad en abril. ¿Están los ecuatorianos dispuestos a votarle en contra o volverá Daniel Noboa al gobierno por otros 5 o 6 años? En conclusión, lo que piensan los expertos es que de haber tenido un 65% de los votos hace apenas 5 años, hoy apenas obtuvo menos del 45%. Quiere decir que la gente se hartó de Daniel Noboa. Además, el Ecuador le debe muchísimo dinero a México. Es el país que más dinero nos debe después de los Estados Unidos, a quien se le han hecho muchísimos préstamos. ¿Están ustedes de acuerdo o en contra que México utilice los recursos del Estado para prestarle a estos gobiernos como el de Argentina con Javier Milei, Ecuador con Daniel Noboa y al de Estados Unidos con Donald Trump? México tiene los recursos, cuenta con todo el dinero, pero ¿se debería invertir en el propio país o deberíamos seguir endeudando otras economías para que le paguen intereses a México? El Ecuador nos debe muchísimos intereses. Si quieres saber cuál es la cifra y no te acuerdas, retrocede el video y vuelve a verlo completamente, porque en verdad Ecuador está quebrado mientras México se enriquece, y mientras más dinero nos deben, más crece la economía mexicana, porque es que está llegando dinero de todos lados. México ya despegó y no hay forma de detenerlo. Quieren involucrarnos en conflicto, pero somos más inteligentes que ellos. Además, México le venderá petróleo nuevamente a Ecuador. Se van a comenzar a recibir los barcos gasíferos en Pemex para refinarlo y convertirlo en combustible, enviarle la gasolina y el diésel a sus plantas generadoras de energía para que puedan distribuirla por los cableados hasta las casas. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que si se saca a Daniel Noboa, se restablezca el comercio con los ecuatorianos y ayudarlo a levantar la economía de su país? Somos pueblos hermanos y aquí el único problema ha sido con Daniel Noboa, quien nos ha agredido, no se disculpa y además dice que nosotros somos los culpables. Daniel Noboa impone aranceles a las exportaciones de México, pero la van a pagar los campesinos trabajadores, dueños de las tierras del Ecuador, quienes van a perder todas sus cosechas y al final tendrán que entregarle las tierras cultivables a la familia de Noboa. La familia Noboa es la más rica del país y al tomar control del gobierno se están apoderando de los mejores recursos de la nación. Ecuador tiene que despertar y hacer como han hecho otras naciones, sacar a Noboa a patadas y poner un gobierno que de verdad pueda ayudarlos a salir de la pobreza extrema en la que lo han sumido. Un país tan importante y rico no debería tener una pobreza tan angustiante y apagones tan prolongados como tienen los ecuatorianos. ¿Por qué los ecuatorianos ya no quieren a Daniel Noboa? Porque ellos pensaban que el niño rico y joven iba a ayudar a la nación a progresar. Este tenía las mismas ambiciones que Nayib Bukele en El Salvador. Se pensaba que iba a ser el salvador del país, pero ha sido el destructor de la economía y de las finanzas. Por eso le pregunto, ¿están ustedes de acuerdo que a Daniel Noboa no se le debe dar una segunda oportunidad y que México podría restablecer el comercio nuevamente con la nación del centro de la tierra? Por eso, si ustedes consideran que esta información les es de altísimo valor, a todos les vamos a pedir que nos compensen con un like, que se suscriban al canal y solo así lo compartan con amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Vamos a seguir muy de cerca lo que va a suceder con Ecuador cuando lleguen las elecciones nacionales y saquen a patadas al inepto de Daniel Noboa. No se olviden que los queremos. Recuerden que Latinos Unidos jamás serán vencidos. Y desde los estudios de Autos Baratos para Todos les dejaremos un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.